Dios les bendiga, amada iglesia. ¿Sí se gozaron? Amén. ¿Verdad? Pues a eso venimos, ¿que no? Gloria a Dios. Vamos entonces ahora a pasar al plato fuerte, a la predicación de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos las gracias en esta hora en el nombre poderoso de Jesucristo, porque nos diste la oportunidad de alabar, de glorificar tu nombre. Dice por ahí el Salmo 150, que todo lo que respire alabe a Dios. Y en esta hora nos diste la oportunidad, amado Padre, de alabarte, de exaltar tu nombre, Padre, a través de la adoración, de la exaltación. Te pedimos que en esta hora seas tú quien nos ministre por medio de tu palabra, que seas tú quien impartas tu vida, para que por medio de tu palabra, amado Dios, la cual nos limpia, nos lava y nos purifica de toda contaminación del mundo, nosotros seamos edificados, y que sea tu Espíritu Santo, amado Dios, quien siga creciendo en nuestro interior, que siga fluyendo esos ríos de agua viva, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Mira, hermano, hoy vamos a hablar de la identidad que nosotros tenemos en Cristo. ¿Sí sabes lo que es una identidad? O tu identificación, tu ID, dicen allá en los gabachos, del ID, la identificación. Mira, luego cuando tú vas al hospital, hermano, te digo porque a mí me toca que cuando entro al hospital a cuidar a mi mamá, me piden mi identificación. Una identificación, ¿verdad? La credencial de lector o una licencia, ¿verdad? Algo que te identifique que eres tú. Amén. Vamos a ver la definición de lo que es la identificación o la identidad. Bíblicamente, hermano, la identidad, mira, cuando tú vienes a Cristo, hermano, tú recibes una identidad. ¿Sí? Cuando tú estás en Adán, tú tienes otra identidad. Pero en Cristo nosotros recibimos una identidad. Y es sumamente importante, hermano, que nosotros esto lo grabemos en nuestro corazón, hermano. Que siempre lo tengas presente en tu mente y en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque Satanás va a venir a quererte robar la identidad que Dios ya te ha dado, y te va a querer confundir. ¿Sí? Entonces, en la Biblia, hermano, la identidad cristiana, cuando hablamos de la identidad cristiana, se refiere a la definición de una persona según el Creador. Eso es bíblicamente. Pero en el mundo la identidad se basa en la definición de una persona según sí misma o según a los demás. ¿Sí? Ahora, la identidad espiritual, que es en el tema que nosotros vamos a abordar el día de hoy. La identidad espiritual, hermano, se refiere a la relación que tú tienes con Dios, y se refiere a que tú te entiendas a ti mismo. Una persona, hermano, que no se comprende a sí misma no tiene identidad, o no sabe su identidad. Y hay veces que yo he escuchado que personas dicen: es que ni yo mismo me entiendo.
¿Por qué? Porque quizás a lo mejor no han conocido su identidad, hermano, están confusos, están confundidos. Entonces, la Biblia revela que en Cristo se descubre quién somos nosotros, ¿sí? Y también la Biblia revela que solamente en Cristo se encuentra el propósito de la vida. Únicamente en Cristo, hermano. Por eso Él decía, yo soy la vida. Yo soy la vida. Porque en Él se encuentra el verdadero propósito del hombre. Amén. Ahora, la identidad de Dios es que el amor de Dios se ha compartido a la humanidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que a nosotros nos identifica como hijos de Dios? Porque cuando tú enseñas la credencial de lector, eso es lo que te identifica como Alberto Salinas. ¿Sí? Eso es lo que te identifica. Por ejemplo, un judicial, hermano, ¿qué lo identifica de que él es un elemento que trabaja para el poder judicial? La charola, ¿verdad? La charola que te muestra. Sí, eso es lo que lo identifica como un trabajador del gobierno. A nosotros, ¿qué es lo que nos identifica como hijos de Dios? ¿Cómo tú le vas a comprobar a la gente que tú eres un hijo de Dios? Ya te la puse difícil, ¿verdad? Con nuestras acciones, leyendo la Biblia. ¿Cómo, hermano? Mira, la identidad de un ser humano se conforma por valores fundamentales como la dignidad, el respeto y la integridad. ¿Sí? Pero yo como hijo de Dios, hermano, tengo que demostrarle a la gente con mis hechos, ¿sí? Viviendo, dice Pablo, una vida como es digna de Dios. Y esa es la manera en la que tú vas a comprobar que verdaderamente eres un hijo de Dios. Viviendo, Pablo dice, como es digno de la vocación por la cual nosotros fuimos llamados. ¿A qué fuimos llamados, hermano? Dice sí, pero dice la Escritura que hemos sido llamados a vivir en santidad. Porque sin santidad dice que nadie podrá ver a Dios. Entonces, cuando uno empieza a vivir en santidad, hermano, ¿sí? Estás viviendo una vida digna. Y Dios de esa manera, hermano, te va a aprobar. Ejemplo, está el libro de Job. Dice la Escritura que cuando Satanás entró, ¿verdad?, al trono de Dios, dice que le dijo, ¿de dónde vienes? No, pues yo vengo de recorrer la tierra. ¿Acaso no viste a mi siervo Job? Él es fiel, él es digno, él vive una vida digna. Y tanto le agradaba el vivir de Job a Dios, que Dios se lo presume a Satanás. Se lo presume, ¿verdad? Dios estaba orgulloso. Es como cuando el padre presume a su hijo por orgullo. Mi hijo es licenciado y es bien bueno para transear. No te creas, hermano. Entonces Dios presumía a su hijo. Ahora,
La identidad del hombre, hermano, vamos a ver dos identidades. La identidad del hombre caído, el que vive en Adán, y la identidad del hombre justificado. Segundo lo revela el libro de Romanos. El libro de Romanos está bien bueno, hermano. Trae una revelación tremenda. ¿Cuál es la identidad del hombre caído? ¿Cuál crees que sea su identidad? ¿Qué es lo que lo identifica como hombre caído? Sus malos hechos. Sus malos hechos, su comportamiento, ¿verdad? Cuando tú, hermano, porque a veces nosotros identificamos a la gente, ¿sí o no? Y a veces les ponemos identidades falsas. A veces nosotros decimos por el aspecto como vemos a una persona, lo identificamos. Mira, ese anda todo tatuado, ese no, ese es de lo peor. Mira, y hazte para acá, guarda el teléfono, no te lo vaya a robar. Identificamos, hermano. Entonces, fíjate cómo el libro de Romanos identifica al hombre caído. La identidad del hombre caído es una identidad de muerte. Eso es lo que identifica al hombre caído. La muerte. Dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Al hombre caído, hermano, no lo identifica el pecado, la muerte. Esa es la identidad, hermano, de un hombre caído. Está muerto en sus delitos, dice, y en sus pecados, es decir, él vive muerto, ¿sí?, por sus hechos, por su condición. Amén. Ahora, por otro lado, la identidad del hombre justificado es una identidad de vida en resurrección. Amén. Dice Romanos capítulo 5, versículo 18: así que tal como por un solo delito resultó la condenación para todos los hombres, así también por un solo acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Cuando dice Pablo la justificación de vida, se refiere a Jesucristo, porque Él es la vida. Entonces, a través de la justificación, hermano, el hombre fue trasladado de la muerte a la vida. ¿Sí? ¿Qué pasó en el momento en que tú creíste y recibiste al Señor Jesús? ¿Qué fue lo que sucedió, hermano? En el ámbito espiritual, en la esfera espiritual, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Sí sabes lo que sucedió? Cuando tú creíste en el Señor Jesús y lo recibiste en tu vida, tú fuiste justificado. ¿Sí? Este hecho, hermano, te trasladó o te cambió de posición. ¿Sí? Mira, vamos a hacer ¿cómo se dice? Un ejemplo te voy a poner. Ahorita mi hermano tiene una posición. ¿Cuál es su posición de él? Está sentado, ¿verdad? ¿Sí está sentado o no? Esa es su posición. Y si yo le digo, levántate, ¿sí te das cuenta que su posición ya cambió? Pues así fue cuando tú fuiste justificado. Tú vivías muerto en tus delitos. Y cuando fuiste justificado, Dios te cambió de posición. Ahora ya no estás muerto, ahora ya estás
vivo ahora vives en resurrección. Amén. Y el primer problema del hombre, tu primer problema, ¿sí? Se solucionó, porque ya fuiste cambiado de posición. Pero aún hay otro problema. Mi carácter, mi manera de ser, ¿sí? Y eso es en lo que Dios está trabajando. El cambio de posición, hermano, sucedió instantáneamente. Al momento, Dios te cambió de posición. Amén. Pero la transformación es algo que se efectúa durante toda la vida cristiana que tú lleves. Todos los días, hermano, Dios está transformándote. Amén. Ahorita vamos a ver eso. Entonces el apóstol Pablo, ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 12, nos muestra la posición que el hombre tiene fuera de Cristo. ¿Cuál quedamos que era? Muerto. Una posición de muerte. ¿Sí? Y en esa posición de muerte dice Pablo que el hombre se encuentra muerto en sus delitos y en sus pecados. ¿Sí? Pero en Romanos 5:18 nosotros vemos que Pablo explica el cambio de posición que el hombre adquiere por medio de Cristo. De muerte a vida. Amén. Ahora, este cambio, hermano, que sucede en el hombre, solo fue un cambio de estado. Tú estabas muerto, estabas en un estado de muerte, pero ahora ya estás en un estado de vida. Entonces este cambio, hermano, fue algo, ¿sí?, que te cambió de posición. Otra posición que tú adquiriste, ¿sí? Porque hasta aquí, hermano, todavía no hay un cambio en tu naturaleza. Tu posición cambió, pero tu naturaleza no, ¿sí? Tu posición cambió, pero no tu modo de ser. ¿Sí o no? Hay hermanos que tienen años en el Evangelio. Su posición cambió desde un momento en que ellos creyeron y recibieron al Señor Jesús, pero su modo de ser no. Muchos siguen siendo igual. Han cambiado muy poquito, ¿sí? Entonces, a pesar de que la posición del hombre cambia de muerte a vida, en su interior él sigue siendo el mismo. Amén. Mira, hermano, el apóstol Pablo en el libro de Romanos habla del Cristo crucificado y habla del Cristo resucitado. Es el mismo Cristo, pero su posición no es la misma. ¿Sí? El Cristo crucificado, hermano, efectúa, ¿sí?, el cambio de posición que tú tienes. El Cristo crucificado tiene que ver con el cambio de posición. Pero el Cristo resucitado, hermano, tiene que ver con tu transformación, con el que tú seas transformado todos los días. Amén. Entonces, el Señor Jesús, hermano, cuando estuvo en la cruz, Él solamente solucionó el problema de nuestro estado, de muerte a vida. Eso fue lo que solucionó el Señor Jesús en la cruz. Amén. El hombre ya fue limpiado, ya fue perdonado, ya fue justificado, ya fue reconciliado con Dios. Pero aún todavía hay otro problema en el hombre.
En el día que tú creíste en el Señor Jesús y te bautizaste, ese problema, hermano, fue solucionado. El estado de tu condición de muerte se solucionó, pero hay otro problema en tu vida. ¿Sí? Tu modo de ser. Este problema no fue solucionado en la cruz. Amén. Entonces, la condición de muerte, hermano, es una enfermedad que el hombre adquirió. ¿Sí? O más bien es el resultado de una enfermedad espiritual que se conoce como pecado, que el hombre adquirió por la desobediencia. ¿Sí? ¿Cuál es esa enfermedad, hermano? El pecado. ¿Cuál es? La naturaleza de Satanás. ¿Sí? El pecado, hermano, cuando Pablo dice, mas ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Sí? Se está refiriendo a que dentro de él, hermano, hay una naturaleza, la cual es la naturaleza de Satanás. Amén. Amén. Mira, hermano, yo te he compartido mucho sobre el libro de Génesis, porque en el libro de Génesis, hermano, en el capítulo 1, 2 y 3, tú te vas a dar cuenta de que de ahí parte toda la historia del ser humano. En cuanto a su caída, en cuanto al propósito que Dios tenía para el hombre, en cuanto a por qué Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Entonces, en el huerto del Edén, cuando el hombre come del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, no solamente cambió su posición, ¿sí? En él, hermano, fue introducida la naturaleza de Satanás. Cuando la serpiente mordió al hombre e inyectó su veneno, el hombre, hermano, recibe, ¿sí?, la naturaleza de Satanás. Y eso es lo que a él lo hace un ser caído. ¿Qué hace el veneno en tu cuerpo? Te mata, ¿sí o no? Entonces dice Pablo, nosotros todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque el veneno de la serpiente se encontraba en mí. Y ese veneno, hermano, pues me mató. Hizo que yo muriera espiritualmente. Entonces, cuando Satanás, hermano, inyecta ese veneno en el hombre se convierte en un ser caído. Y hasta ese punto, el hombre estaba completamente lleno de pecado. ¿Sí? El hombre estaba envenenado y el hombre era un pecador. No solamente en sus hechos, en su modo de ser y en su naturaleza. Así éramos nosotros fuera de Cristo. Esa era la posición que teníamos. Entonces, el hombre, Dios sabía, hermano, que el hombre necesitaba un antídoto. Porque cuando a ti te muerde o te pica un animal venenoso, te muerde una serpiente, lo primero que hace la gente cuando le pica un alacrán, un antídoto, se van al hospital para que les pongan ahí un antídoto para que el veneno no les haga. Entonces, cuando el hombre es picado, es mordido por la serpiente, y esta serpiente inyecta su veneno, es decir, su naturaleza satánica en el hombre, ¿sí? Desde ese momento el hombre necesitaba
Porque el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados y Jesús les dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida. Porque ustedes están muertos, porque la serpiente los mordió, porque la serpiente inyectó su veneno, su naturaleza, y esa naturaleza hizo que ustedes murieran. Ustedes necesitan un antídoto. Amén. Gloria a Dios. Cristo, nuestro Redentor, entonces es el antídoto a mi condición de muerte. Ahora, Cristo como mi antídoto, hermano, es lo que a mí me identifica con Él en su muerte. Tú no solamente tienes que tener una identidad con Cristo, ¿sí? Por la resurrección, sino también por su muerte de Él. Porque quiero que sepas, hermano, que a ti la muerte de Cristo, tú te identificas con la muerte de Cristo. Tienes que estar identificado. Mira, fíjate lo que dice el apóstol Pablo ya en el capítulo 6. Mira, en el capítulo 5, date cuenta, en el capítulo 5 de Romanos nuestra condición era de muerte, fuera de Cristo, como cuando andábamos en el mundo. Pero ya en el capítulo 6 cambia esa condición y dice Pablo, versículo 1: ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, escucha, hermano, acuérdate que cuando nosotros cambiamos de posición, morimos al pecado. Dice Pablo: los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si tú ya moriste al pecado, ¿por qué sigues viviendo en él? Pues eso es absurdo, ¿no? Ya moriste al pecado. Entonces dice Pablo: los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces el bautismo, hermano, a mí me identifica con la muerte de Cristo. Y luego dice el versículo 4: hemos sido pues sepultados juntamente con Él en su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Cómo tengo que andar entonces? Ya me bauticé, ya fui crucificado juntamente con Cristo por medio del bautismo. Dice Pablo: entonces, si ya moriste al pecado, ¿cómo es que tú sigues viviendo en pecado? Si ya moriste, ya fuiste crucificado. Y al final te dice cómo debes de vivir tu vida en resurrección, en novedad de vida. En novedad de vida. Entonces, debido a que todos nacimos en Adán, hermano, ¿cómo podemos decir ahora que nosotros estamos en Cristo? Por el bautismo. Yo soy cristiano. O sea, eso a ti te identifica como un hijo de Dios. El que tú le digas a alguien: yo soy cristiano, y hasta con bien alto orgullo. ¿Sí? ¿Cómo tú puedes demostrar, cómo tú puedes decir que ahora tú estás en Cristo? Ya no andar en lo que andábamos. A través del bautismo, dijo la hermana. Ese es el hecho que a ti te identifica, ¿sí?,
como un hijo de Dios, el bautismo. Pero, ojo, tienes que vivir tu vida, dice Pablo, en novedad de vida. Así también nosotros andemos en novedad de vida. Y ahora, fíjate bien, ya no estás en Cristo, perdón, ya no estás en Adán, ya fuiste bautizado, ya moriste, fuiste crucificado, fuiste sepultado al pecado. Ahora tienes que vivir en novedad de vida. Esto significa que tú ya no estás en Adán, ahora estás en Cristo. Esta preposición, hermano, en, ¿sí?, en hebreo significa unido. Cuando Pablo dice, ahora estamos en Cristo, en otras palabras está diciendo que nos hemos hecho uno con Él. ¿Por qué? Porque estamos unidos. ¿Sí? Entonces, ahora nosotros estamos unidos a Cristo. Ya no estamos en Adán. Ya no estamos unidos. Ya no somos uno con Adán. Ahora estamos en Cristo. ¿Sí? Esto quiere decir que tú fuiste trasladado de la muerte a la vida. Eso es estar en Cristo. Por eso dice Pablo, hermano, quien está en Cristo, Jesús, nueva criatura es. Es decir, el que ha muerto a su naturaleza de muerte, ahora está en vida, ahora está en resurrección. ¿Y por qué entonces, si tú estás en resurrección, sigues viviendo como si estuvieras en muerte? Porque no tenemos, aún no nos hemos identificado, hermano, no sabemos el significado de la identidad que Dios te ha dado. Y yo te dije desde un principio que es sumamente importante que esto lo sepas, porque Satanás va a querer venir a engañarte, a hacerte creer que tú vives en depresión, y una persona que vive en depresión no está viviendo en Cristo, hermano. Una persona que vive en depresión vive en un estado de muerte. Dice la Escritura, pastor, que Dios nos puso en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y dice que el enemigo está bajo sus pies. Entonces, si tú estás en los lugares celestiales con Cristo, hermano, quiere decir que Satanás está bajo tus pies. Pero si tú caes en un estado de depresión, entonces la posición cambia. Tú ya no estás en los lugares celestiales, tú estás bajo los pies de Satanás, en un estado de muerte, hermano. Y es lo que dice Pablo: ¿cómo es posible que si ustedes ya han cambiado su posición, ya pasaron de muerte a vida, por qué siguen viviendo, ¿sí?, en el pecado? ¿Por qué siguen viviendo en la condición de muerte? Es importante, ¿verdad?, entonces saber este hecho de la identificación. ¿Qué identidad tienes el día de hoy? Por este hecho, hermano, Dios, mira, fíjate bien, yo te hablé, parece que fue el domingo, de los dos hombres que existen en todo el universo, dos hombres corporativos. Uno es Adán y el otro es Cristo. En lo único que Dios se fija, hermano, o es en Adán o es en Cristo. ¿Sí? Fíjate bien, nosotros, a pesar, hermano, de que ya fuimos cambiados de posición, aún dentro de nosotros, hermano, sigue habiendo pecado. Y seguimos siendo pecadores.
¿sí? Pero, ¿qué crees que sea Dios lo que ve en ti? ¿Por qué Dios tiene misericordia de ti, hermano, y de mí? ¿Sabes qué es lo que Dios ve? A Cristo. Él ve a Cristo. Él no te ve a ti, hermano, Él ve a Cristo, porque tú eres uno con Él. Él ve a Cristo. Dice ahí en el libro de Éxodo que cuando vino la última plaga, la plaga número 10, ¿verdad? Entró el ángel de la muerte. Pero para esto Dios le había dado instrucciones a Moisés de lo que tenían que hacer antes de que ellos salieran de Egipto, y les dijo que mataran un cordero, que la sangre la apararan en un recipiente, y que el cordero lo cocinaran a las brasas, y les dijo que qué condimentos le pusieran, etc. Y entonces les dice que la sangre del cordero la unten en la entrada, en el dintel de la puerta, en el marco de la puerta de la entrada de la calle, porque en el momento que iba a pasar el ángel de la muerte, ¿sí? No hubiera muertes en los primogénitos del pueblo de Israel. Entonces, esa sangre, hermano, que fue embarrada en el cordero, representa a Cristo, la sangre de Cristo. Cuando el ángel de la muerte pasó por una casa que estaba cubierta de la sangre del cordero, adentro de esa casa, hermano, había israelitas que yo te aseguro que eran más pecadores que los egipcios. Pero Dios, o el ángel de la muerte, no vio a esos hombres pecadores, ¿verdad? ¿Qué era lo que vio el ángel? La sangre del cordero que estaba en la puerta. Lo mismo sucede con nosotros, hermano. Dios nos cambió de posición, fuimos lavados con su sangre, fuimos cubiertos con su sangre, y eso es lo que Dios ve, hermano. Dios no ve, ay, es que soy un pecador. Dios ve a su Hijo a través de ti. Y eso es lo que nosotros como creyentes, como cristianos, pastor, debemos de hacer cuando vemos a un hermano. Ver a Cristo, hermano. Muchas de las veces vemos los defectos de los hermanos. Ay, esa hermanita sigue andando con chiquifaldas, y así va a la iglesia nomás a darle tentación a los hermanos. No vemos, hermano, a la porción de Cristo que esa mujer tiene. Amén. Entonces, tenemos que entender el asunto entonces de la identificación. Ahora, dice el apóstol Pablo que nosotros fuimos bautizados en su muerte, ¿sí? Y bautizados en su muerte, hermano, tiene un propósito. Crecemos juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Romanos capítulo 6, versículo 5. Amén. Dice, porque si siendo injertados en Él, ¿saben lo que es un injerto? Cuando mezclas un mango con una papaya, ¿y qué es lo que sale como resultado? Una pera. Sabe que es sagrada, pero eso es un injerto, hermano. O cuando te quitan piel de acá del chamorro y te la ponen por acá, ¿verdad? Injerto de piel. Pues dice Pablo, hermano, que nosotros, siendo injertados en Él, o sea, fuimos puestos en Él, en Cristo, hemos crecido juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Hemos crecido, Ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección.
Mira, la expresión en la semejanza de su muerte se refiere al bautismo. Cuando tú te bautizas, hermano, ¿sí? En ese momento tú estás siendo crucificado en tu naturaleza de muerte. Tú estás siendo crucificado, tú estás siendo sepultado, hermano, tú estás muriendo, porque eso es lo que representa el bautismo espiritualmente. Tú mueres a tu vieja condición, ¿sí? Entonces, cuando nosotros somos bautizados o por medio del bautismo, hermano, nosotros hemos muerto y hemos resucitado juntamente con Cristo. Ahora estamos en resurrección. Vivimos en resurrección, ¿sí? Ejemplo, cuando nosotros fuimos bautizados en un cierto sentido, nosotros morimos en nuestra condición de muerte, o morimos a nuestra condición de muerte, pero en otro sentido empezamos a crecer en vida. Por eso se llama el nuevo nacimiento. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo ahí en Juan 3, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús dijo que tenemos que nacer del Espíritu? ¿Por qué? Porque mi espíritu se encontraba en un estado de muerte. Ahora, te voy a poner un ejemplo de la semilla. Cuando nosotros fuimos bautizados, morimos a nuestra condición de muerte, pero a la misma vez resucitamos juntamente con Cristo. Ahora, te voy a dar un ejemplo, hermano, una semilla. Cuando tú agarras la semilla, hermano, y la avientas a la tierra, la semilla tiene que quedar cubierta, ¿verdad? Eso representa la muerte. Eso representa el bautismo. Pero aparentemente, hermano, cuando la semilla cae a la tierra y es sembrada, aparentemente esa semilla está muriendo. Pero la realidad es que empieza a vivir, empieza a crecer. Porque esa semilla, si tú te das cuenta, tú la siembras y ahí la tierra hace su trabajo y después esa semillita germina y produce vida. Así es, esta es la manera en la cual yo te puedo representar el bautismo. Aparentemente morimos, pero la realidad es que comenzamos a vivir. ¿Sí? Una nueva vida, la verdadera vida, ¿sí? En Cristo. Entonces, todos, hermanos, al ser bautizados hemos crecido juntamente con Cristo en su muerte. Y hasta el día de hoy, hermano, seguimos creciendo. Y este proceso lo lleva a cabo el Cristo resucitado. Porque Él es la semilla de vida que una vez fue sembrada en ti. Cuando tú fuiste bautizado, hermano, conforme al libro de los Hechos, capítulo 2, dice Pedro, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, a través del bautismo, hermano, tú estás recibiendo la vida de Dios. Y esa vida es lo que vivifica tu espíritu que estaba muerto. Es ahí en donde se cumple la escritura, donde el Señor Jesús dijo, yo he venido a darles vida. Ahí se cumple, hermano, en ese momento. En ese momento, cuando tú recibes el Espíritu Santo, Jesús te viene y te vivifica, te da vida.
Romanos 6, en novedad de vida. Tenemos que andar, tenemos que vivir en novedad de vida. Romanos 6, capítulo 6, versículos 4 y 5. Dice, hemos sido pues sepultados juntamente con él en su muerte por el bautismo. El bautismo me sepulta, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si siendo injertados en él hemos crecido juntamente con él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Ahora, sepultados en su muerte por el bautismo. Vamos a ver esta parte, ¿verdad? Ya quedamos entonces que por medio del bautismo nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, ¿sí? Y en ese momento nuestro viejo hombre ha sido sepultado en la muerte con Cristo, ¿sí? En la esfera natural, hermano, primeramente una persona muere, ¿sí? Y después es sepultada. ¿Sí o no? No lo sepultan primero y luego muere, no. Pero en la esfera espiritual es al revés. Primero eres sepultado con Cristo y después mueres a tu vieja naturaleza. En la esfera espiritual las cosas son al revés, ¿sí? Entonces, en Cristo primeramente somos sepultados y después morimos. Amén. Eso significa en la semejanza de su muerte. Ahora, ¿cuál será la semejanza de su resurrección? Porque también dice Pablo que tenemos que andar en la semejanza de su resurrección. En el momento entonces que nosotros somos sepultados y morimos, en ese mismo momento, hermano, resucitamos. En ese momento nosotros pasamos de la muerte a la vida en resurrección. Y ahora yo te pregunto, ¿tú vives una vida en resurrección? Porque como cristianos, como creyentes, debemos de vivir una vida en resurrección. Amén. ¿Por qué? Porque solamente en esta vida, hermano, de resurrección es en donde puede Cristo o Dios puede formar a Cristo en ti, con el propósito de que Él crezca o que tú crezcas en tu vida espiritual hasta que alcances la plena madurez en esa vida. Tenemos que alcanzar la madurez. Mira, hermano, ya me voy a meter en esto, pero la iglesia, hermano, anhela la venida de Cristo. ¿Sí? Anhela, hermano, que Cristo venga por su iglesia para que se nos lleve de la tierra. ¿Cuántos anhelan la venida de Cristo? Yo ya quiero que Cristo venga, pero estoy preparado. Estoy maduro. Soy un cristiano maduro. En mi vida espiritual he madurado. Cristo viene por una iglesia madura. Y nosotros podemos ver, hermano, que dentro de la iglesia hay mucha inmadurez. ¿Sí? Dice Pablo que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero dentro de la iglesia, hermano, hay inmadurez.
Entonces, cuando Cristo decida, hermano, venir por su iglesia, solamente va a venir por un remanente, por un grupo que sí maduró, que sí alcanzó a llegar a la madurez en su vida espiritual. Y ellos son o somos los que vamos a participar, hermano, de las bodas del Cordero. ¿Y los demás? ¿Qué va a pasar con los demás? Unos dicen que ya se perdieron, otros dicen que ya la salvación se les perdió. No, hermano, la realidad es que Dios va a seguir tratando, pero el precio a pagar va a ser más fuerte, más duro. Sí, va a ser más duro. Entonces, esto a mí, hermano, me motiva. Primeramente, a mí en lo personal me hace concientizar de que yo tengo que esforzarme todos los días, hermano, para madurar, para alcanzar la madurez aprobada, para yo poder, hermano, entonces participar de esa venida de Cristo y irme con Él. A mí eso me motiva a yo esforzarme, porque yo me tengo que esforzar para madurar en mi vida espiritual. Yo me tengo que esforzar, hermano. Nadie me va a venir y me va a ayudar. Ese es un trabajo que a mí me corresponde, y eso es personal. ¿Sí? Eso yo lo tengo que hacer. Entonces, yo me tengo que seguir esforzando, hermano, para poder madurar en mi vida espiritual, y de esa manera, entonces, ser aprobado por Dios. Y yo espero, hermano, que a ti también eso te motive. Porque las cosas que vienen al mundo, hermano, son terribles. Créeme que lo que nosotros hemos vivido desde el 2019 hasta el día de hoy no es nada, hermano, con lo que viene. No es nada. Entonces, es importante, hermano, que nosotros nos pongamos las pilas, que empecemos a esforzarnos, hermano. Dice el Señor: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, todos los días esfuérzate. No creas, hermano, que porque ya fuiste bautizado, ya creíste en el Señor, ya la tienes ganada. No. Sí, ya la salvación la tienes, hermano, pero tenemos que. Dice Apocalipsis 3 que es: por cuando tú guardaste la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y cuando él habla de esa prueba, hermano, se refiere a todo lo que se viene. Pero cuando dice por cuanto tú guardaste la palabra de Dios, perdón, es decir, por cuanto tú viviste la palabra de Dios, y esa vivencia que tú tenías hizo que tú maduraras, yo te voy a guardar. ¿De qué manera va a guardar el Señor? Que sigamos un camino recto. Te lleva de la tierra. Esa es la única manera. Entonces, tenemos que entender, hermano, la posición que tenemos, y tenemos que seguir esforzándonos. Si nos hemos esforzado, hay que hacerlo más. Dice la Escritura: el que roba, siga robando. El que hurta, siga hurtando, ¿verdad? El que se está esforzando, siga se esforzando más. Amén. Ahora, gloria a Dios. Conclusión, hermano. Vimos que en Romanos capítulo 5 nosotros nacimos de Adán, una condición de muerte, y eso nos constituyó pecadores. ¿Sí? En Romanos 6, hermano, nuestra posición cambia,
porque ahora hemos sido bautizados en Cristo y hemos sido identificados con su muerte y con su resurrección. Eso es lo que nos identifica, ¿sí? Así que ahora estamos, hermano, en Cristo. Ya no estamos en Adán, ahora estamos en Cristo. Y ya que estamos en Cristo, hermano, todo lo que Él ha experimentado también es nuestra experiencia, ¿sí? Cristo padeció. Nosotros tenemos que padecer. Cristo fue crucificado. Nosotros tenemos que ser crucificados. Todos los días, hermano, yo tengo que crucificar mi carne, porque a mi carne, hermana, todos los días se le antoja, tiene deseos, ¿sí? Pero yo esos deseos los tengo que crucificar todos los días. Amén. Entonces, Cristo fue crucificado y resucitó. Esa fue una experiencia que Él tuvo. Nosotros también fuimos crucificados en el bautismo y fuimos resucitados. Amén. Entonces, la resurrección de Cristo, la crucifixión de Cristo y su resurrección también es nuestra. Porque nosotros estamos posicionados en Él. Fuimos introducidos en Cristo. Amén. Y este es un hecho glorioso, hermano. No te creas las mentiras del diablo, los engaños de que tú no eres nada, tú no vales nada. Sí, el mundo te clasifica por lo que tienes, por quién eres. Entre más estudios tienes, hermano, más vales. La gente en el mundo, la sociedad, hermano, te clasifica por clases sociales, baja, media y alta, ¿sí? Pero, o por eso te identifican, pero Cristo, hermano, Dios nos identifica porque nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo y resucitamos juntamente con Él. Amén. Entonces, ponte de pie, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar. Cierra tus ojos, hermano, y vamos a orar porque necesitamos orar. Amén. Necesitamos orar, necesitamos pedirle al Señor que Él sea, hermano, quien nos dé una visión clara de este hecho glorioso, de que el día de hoy nosotros estamos en Cristo y de que fuimos crucificados y fuimos resucitados con Él. Y también de que fuimos puestos en Cristo por medio del bautismo. Amén. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos las gracias, Padre celestial, por ese sacrificio que un día, amado Dios todopoderoso, el Señor Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros, el cual cambió nuestra posición y nosotros pasamos de muerte a vida. Ayúdanos, amado Dios, a entender esta parte para que cuando el enemigo venga a querernos engañar, amado Dios, nosotros no creamos en las mentiras del diablo. El día de hoy sabemos que nosotros pasamos de muerte a vida y que estamos en una posición de vida en resurrección. Amado Dios, te pedimos que tú nos ayudes y que nos guíes, Padre eterno, para poder vivir todos los días en una vida de resurrección y de esa manera nosotros poder ser aprobados por ti. Sigue formando en cada uno de nosotros un carácter aprobado, amado Dios. Sigue dándonos fuerzas para que toda prueba, toda tribulación que venga en nuestras vidas, amado Dios, nosotros podamos mantenernos firmes. Permite que nosotros
nos mantengamos dentro de la gracia y que no nos salgamos de ella, Padre eterno, porque solamente dentro de la gracia es donde